aquí, aún, Ebenezer. Hasta aquí nos has ayudado y nos sigues ayudando, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Misericordioso con nosotros. Aún siendo nosotros, Señor, cometiendo faltas, tú, Señor, nos abrazas, nos perdonas y nos levantas. Aún siendo débiles, Señor, tú nos fortaleces. Aún, Señor, estando enfermos, tú nos sanas. Amén. Gracias, oh bendito Rey. Gracias por fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. El hombre interior, Señor, que es fortalecido por tu gracia y por tu favor. Señor, queremos que en esta mañana nos hables, nos ministres, nos bendigas, Señor, con tu palabra. Estamos atentos, Señor, a escucharte, porque sabemos que tú nos hablas, Señor. Y hoy, Señor, nos vas a hablar. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que han venido el día de hoy. Aquellos que están en camino, tráelos con bien. Y aquellos que quizás por alguna razón, Señor, no están asistiendo, Señor, toca su corazón. Que las cosas, Señor, de este mundo no hagan, Señor, que se rindan. Pues la esperanza, la única esperanza eres tú, Señor. Tú eres el que nos rescata del hoyo en nuestras vidas. El que nos das favores, oh bendito Rey. Solo en ti, Señor, hay favor. Solo en ti hay esperanza. Solo en ti hay bendición. El mundo no la puede dar, Señor. Solo tú, oh bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, Señor, en esta mañana. Gloria a Dios. Den un aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Sí. Amén. A la casa del Señor se viene alegre. Aleluya. ¿Quién viene triste a la casa del Señor? Nadie. Nadie. ¿No dice la puerta, entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza? Porque, hermano, para alabar a Dios tenemos que tener un corazón agradecido. Nadie puede alabar a Dios amargado. ¿Qué manera de...? Imagínate, un amargado alabando a Dios. No lo alaba, no puede. Solamente con un corazón agradecido podemos alabar, porque sabemos a quién estamos dirigiendo nuestra alabanza. Gloria a Dios. Hermanos, hoy quería hablarles acerca de la cruz. La cruz, que es el motor, ¿verdad? Porque estamos aquí. Es el motivo por el cual nosotros nos reunimos. La cruz, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios 1:18. Todos conocen este versículo. Pero la cosa es no solamente conocerlo, sino hacerlo nuestro. Amén. ¿Lo tienen? 1 Corintios 1:18 dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, a nosotros, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios, hermano. La cruz para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Pablo no hacía otra cosa sino predicar acerca de la cruz, predicar acerca de aquel que habían crucificado. Ese era el motivo de su prédica. Cuando Pedro comienza el primer mensaje después de recibir al Espíritu Santo, hablaba acerca de esa cruz. Hablaba de aquel que había sido clavado en ese madero, aquel que había muerto por el pecado del mundo y que ahora había sido resucitado, porque Él no se quedó en la cruz, Él
resucitó. Jesucristo está vivo. Y eso es lo que nos da el poder de Dios. Es de locura para los que se pierden, porque no lo entienden y no tienen salvación. Yo le decía a mi esposa ahora que venía en el camino, que estaba escuchando la radio, y había un tipo que hablaba y decía que él no creía en Dios, pero que creía en Jesús. Y imagínense, o sea, y le decía el que le entrevistaba, pero ¿cómo puedes decir que no crees en Dios si estás creyendo en Jesús? No, es que yo creo en ese Jesús hombre, decía, por las enseñanzas que dejó. Era un buen hombre, testificaba cosas buenas, decía lo mejor, pero no creo en Dios. Hermano, así hay personas que piensan en este tiempo. Hay personas que solamente quieren ver a Jesús el hombre y no quieren ver a Cristo resucitado. Sus esperanzas están muertas para ellos. ¿De qué vale ver las buenas obras de un hombre si no están viendo a quién era el que estaba dentro de ese hombre? Que era el Dios mismo reconciliando al hombre con Dios en la cruz del Calvario. Porque para eso vino, para reconciliarnos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo vino y mediante ese sacrificio reconcilió a los hombres con Dios. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice ahí, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya, hermano, porque de verdad, el creer en Jesús, en que Él sea Dios, reconciliando al hombre con el mundo, es locura para las personas de afuera. No lo pueden entender. Pero para eso nos da un instrumento de poder de Dios, hermano. Porque cuando tú crees eso, cuando tú crees que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, eso te da poder. Lo primero que podemos obtener de Él es salvación. Y luego, vida en abundancia. Hermano, la gente en el mundo gasta todo el dinero que tengan por salud, por tener más tiempo de vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente quisiera vivir más años? Porque quieren seguir disfrutando de los bienes terrenales. Para eso quieren vivir más años, para disfrutar más, porque no les basta. Hermano, hoy miraba, en el internet miraba y había un sultán, uno de los hombres más ricos del mundo, y es un país pequeño, ahí por Arabia, y este sultán es el quinto país exportador de petróleo y de gas, imagínense, y es un país pequeño. Yo creo que Ica es más grande que ese país. Ya no me acuerdo bien el nombre del país, pero es un país pequeño y gobierna ese sultán. Y ese sultán tiene tantos miles de millones de dólares que no le alcanzaría su vida para poder gastarla. No, tendría que tener muchas vidas para poder gastar todo ese dinero. Ese hombre pagaría todo por tener más tiempo, pero no lo va a tener, porque al hombre se le ha dado hasta un tiempo. En cambio a nosotros, hermano, nos está dando el Señor un regalo mucho más grande. ¿Y sabes qué? No te cuesta. No te cuesta nada porque es gratuito. La salvación es gratuita y nos está dando vida y vida en abundancia, una vida eterna con Dios. Por eso es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Hermanos, por ejemplo, y digo que es locura porque tú te imaginas en el tiempo cuando estaba Moisés en el desierto y el Señor, a causa de que renegaban y estaban siempre criticando, el Señor les mandó serpientes ardientes para que los muerdan, ¿verdad? O sea, Dios mismo fue el que lo envió, no Satanás. Dios mismo le mandó las serpientes para que los mordieran. Mire, eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, Números
Números capítulo 21. Versículo 6. Números 21, 6. Amén. Los primeros libros de la Biblia. Gloria a Dios. El cuarto libro prácticamente de la Biblia. Números 21, 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. O sea, reconocieron por qué se les había enviado estas serpientes. Muchos pues murieron. Y el pueblo vino a donde Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Hermano, todos sabemos ahora, entendemos que esa serpiente que fue levantada en el desierto era la figura de lo que se iba a hacer con Jesucristo, ¿verdad? Que todo aquel que mirara, que ponga sus ojos en Jesús, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Él tenemos salvación, ¿verdad? Y perdón de pecados. Hermanos, así también Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto para que todo aquel que ponga sus ojos en esa serpiente sea salvo. Imagínense, una serpiente en el desierto. ¿Y por qué moría la gente? Por las serpientes que los mordían. Por eso morían, a causa del veneno. O sea, en otras palabras, hermano, el pecado de este mundo nos inocula ese veneno en cada uno de nosotros, y ese veneno nos produce muerte. Pero si nosotros fijamos nuestra vista en ese madero, en esa cruz, en Jesucristo, el veneno del pecado no tiene poder en nosotros, porque Él ha vencido el pecado. Y representa esa serpiente puesta en el desierto. A veces dirá, pero parece locura, ¿verdad? Porque mirando una serpiente, ¿me iba a quitar el veneno? Sí, Dios lo dijo así y así sería. Porque cuando Dios dice algo, Él no miente. Él dice la verdad. Todo aquel que mirara a esa serpiente de bronce, dice, no iba a morir. Hermano, mucha gente comenzó a mirar, otros quizás rechazaban el mirar o no creían y morían a causa del veneno. Y estaba representado en una serpiente porque la serpiente representa el pecado. Jesús mismo se hizo pecado, ¿verdad? Porque cuando estuvo clavado en el madero, en esa cruz, Él no había cometido pecado alguno. Es más, era el único que no había cometido pecado. Ni nació con pecado porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, no entró el pecado de Adán en Él. No había pecado en Jesús. Pero Él se hizo pecado por causa nuestra. Él dice que cargó todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, el pecado de la humanidad sobre Él. Por eso, como la serpiente, el pecado ahí, ¿verdad? Pero aquel que mirara no iba a tener poder, el veneno en ellos. Hermano, tú y yo estábamos mordidos por serpientes antes de venir a Cristo. En todo momento nos mordían. Pecado aquí, pecado allá, pecado aquí. Pero nos bastó solamente mirar a Jesús para poder quitar ese pecado de nosotros. Ese veneno ya no tiene poder en nosotros. Es más, cada vez que nosotros miramos a Jesús, si aún hay veneno todavía que nos siguen mordiendo alguna serpiente, no tiene poder sobre nosotros, porque para eso es su misericordia de Dios. Y lo dijo en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya.
versículo 14, 3:14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si había alguno que quería todavía interpretar si era cierto o no era cierto, pues aquí el Evangelio de Juan nos dice: esa serpiente que fue levantada en el desierto era figura de lo que iba a hacer con Jesús. Porque dice ahí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, o sea, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú y yo, hermano, tenemos vida eterna por Cristo Jesús. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El convertirnos a Cristo, todos lo sabemos, no nos exime de que tengamos problemas, dificultades, ¿verdad? Que tengamos penurias también, dolores. Hay dolor, hay sufrimiento. Es el cargar tu cruz y seguir a Cristo. Pero hay una cosa: ese dolor, hermano, y esas penurias son temporales, porque después de eso viene una gran bendición. Todo aquel que se ha convertido a Cristo puede testificar que hemos estado pasando quizás un momento de angustia, bastante angustia. Y a veces por esa angustia que hemos venido a Cristo, porque cuando estamos bien, hermano, ni siquiera nos pensamos en Cristo. Pero era necesario esa tribulación, era necesario esa angustia para venir a Cristo, a la cruz, y mirar a aquel que podía aliviar nuestro dolor. Y lo hemos recibido, y el dolor continuaba, ¿verdad? Poco a poco fue menguando ese dolor, y pusimos nuestra carga en el Señor. Dijimos: Señor, ya no quiero sufrir más, aquí te entrego. Pero el problema aún persistía, porque no es que se va de la noche a la mañana. En algunos, amén, pero en algunos continúa, ¿verdad? Pero tiene un fin. El dolor no es para siempre, el dolor es temporal. Los problemas son temporales. Hoy miramos atrás y comenzamos a recordar los problemas que teníamos en ese tiempo, y ahora son nada. Y nos reímos de cómo es que nos habíamos preocupado tanto, que nos habíamos desesperado tanto en ese tiempo, porque ahora tenemos a Cristo, en el cual nos aferramos. Y a mí se me viene a la memoria, hermano, cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan de Ruth, la moabita? Se fue, se fueron su suegra de Ruth, Noemí, junto con su esposo y sus hijos, a la tierra de Moab. ¿Por qué? Porque había tribulación en Belén, en la tierra de Israel, en la tierra donde, y todavía que Belén se llama casa de pan, y no había pan, estaba pasando escasez. Pero no así, hermano. Ellos dijeron: bueno, no hay escasez, mejor vámonos allá a Moab. Yo no creo que en Moab había más pan que en Belén, pero decidieron moverse. Y hubo un gran error, porque ustedes saben la historia: murieron sus 2 hijos y murió también el esposo de Noemí. Y cuando se dijo Noemí: bueno, pues ¿qué hago aquí en esta tierra? Mejor me regreso allá, a mi tierra, a Belén. Y cuando estaba regresando, le seguían sus 2 nueras, ¿no? Le seguía Ruth y Orfa, ¿no? Su otra nuera. Y le seguían las 2 nueras. Y decían: nosotros vamos contigo. Y él decía: no, quédense ustedes. Orfa la besó y se fue, porque ella misma le dijo: yo allá viuda en Belén voy a esperar solo misericordia para poder alimentarme, porque lo he perdido todo, voy a estar mendigando. ¿Ustedes quieren venir conmigo a vivir una vida así? Y Orfa dijo: bueno, mis papás están todavía vivos, me voy a la casa de mi papá más seguro. Y se fue, la besó, lloró un poco y se fue. Pero Ruth dijo algo diferente. Ruth dijo: yo no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y hermano, ¿sí o no que Ruth cuando llegó padeció también? Padeció. No fue que llegó con Noemí y todo se solucionó.
padeció. Pero esta mujer, hermano, era fuerte y comenzó a espigar en los campos ahí de Belén. Y cuando de repente se le aparece en la historia, ¿no?, de Boaz, la ve y encuentra gracia, porque le pregunta a su siervo: ¿y quién es esta? Es la moabita que ha venido con Noemí. Y él se sorprende, pudiendo estar ella en su tierra. Ha venido con una viuda y no le permite a la viuda ni siquiera que venga a espigar, sino dice que ella va a ir a espigar, a llevarle el alimento a su suegra. ¿Cuánto amor de una nuera con la suegra? Imagínense. Pero eso se da en los caminos del Señor, hermano, y encuentra gracia delante de los ojos de Boaz. Y todos saben la historia, que al final terminó siendo la esposa de Boaz. Ahora, su penuria duró un tiempo, sí, pero después encontró paz, gozo, abundancia. Era la señora, hermano, imagínate, estaba espigando, pidiendo misericordia, algo que sea, algo para llevarse a la boca, y luego fue la dueña de todo ese campo. Primero pidiendo limosna y luego siendo la dueña. Así hace Dios con nosotros, hermano. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo y decir: tú eres mi Dios y mi Salvador, vamos a pasar como Ruth un tiempo. Hay mucha gente, hermano, que llega a los pies de Cristo y son orfas, que están en un momento cuando todo está bien, pero en los momentos más difíciles dicen: no, mejor me regreso, mejor me voy a mi lugar de confort. No quiero pasar dificultades. No quiero pasar, no, es que seguir a Cristo es muy bravo. Mejor me voy allá. ¿Y a dónde se van? A Moab. O sea, en otras palabras, se van al mundo nuevamente. Hay muchas orfas, hermano, en el pueblo de Dios que han decidido volverse a Moab. Y Moab era una tierra maldita, porque todos saben cómo fue creado Moab. Era uno de los hijos de Lot con sus hijas. O sea, había maldición. Ahí la gente, hermano, se va nuevamente a Moab. Pero hay Ruth todavía en el cuerpo de Cristo, que dicen: no importa lo que pase, yo sé que Dios me va a levantar. Yo sé que Dios. Y hermano, esa Ruth, viudas, pero que eran perseverantes. Viudas perseverantes. Pero hermano, se le murió el esposo, se le murió el suegro, y aún así seguía constante Ruth. Era una mujer valiente. ¿Y saben qué? Que cuando Ruth estuvo a los pies de Boaz, ¿se acuerdan cuando le dijo: ve y métete ahí porque él es pariente tuyo también? Y pariente porque era pariente de Noemí. Y se fue y se metió donde él vio donde descansaba. Dice que se acostó a los pies de Boaz. Ni siquiera se acostó a su costado como cualquier mujer interesada, diciendo: bueno, pues si me gano a Boaz, ya tengo casa, comida y todo, ¿verdad? Pero ella no, ella dijo: no. Se sometió a los pies de Boaz. Y cuando Boaz, dice, sintió frío, miró y estaba una mujer ahí. Le dijo: ¿quién eres tú? Le dijo: yo soy parienta tuya, soy Ruth, la nuera de Noemí. Y le dijo Boaz: por cuanto no buscaste jóvenes, sino buscaste a un hombre maduro, porque mira, Boaz era un hombre maduro. Miremos a Ruth, era una chica joven, pero no importando la edad, ella estaba mirando más allá de la edad. Ella estaba mirando quién era ese hombre. Un hombre justo, un hombre bueno. Hermano, mucha gente busca la juventud y no busca a hombres justos, hombres buenos. Hay hombres buenos, hay hombres justos. La gente prefiere buscar las caras bonitas, sobre todo las chicas. Comienza a buscar, y no saben con quién se pueden estar metiendo. Busquen siempre Boaz, y se lo digo a mi hija siempre: busca un Boaz. Esa es una gran bendición. Y nosotros sabemos quién representaba a Boaz ahí, en ese momento. Boaz era prácticamente figura, ¿no?, de Jesús. Ruth, figura de la iglesia. Noemí, figura del Espíritu Santo. Porque Noemí le indicó cómo llegar a Boaz. Le dijo: ve, lávate, ¿no? Úngete con aceite, ponte tus vestidos y luego ve y busca en la intimidad dónde habita, dónde va a dormir Boaz.
O sea, para llegar a los pies de vos, primero pasó una preparación, Ruth. No fue así como estaba sudada y todo ahí a los pies de vos, no. Una preparación. Bienvenidos, hermano. Eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Para buscar a Cristo Jesús, hermano, una preparación, limpieza. Y esa limpieza empieza por la cruz del Calvario. La sangre derramada ahí nos limpia. El aceite, que es la unción de Dios. Hermano, pero siempre seguir la voz de esa Noemí que representaba como el Espíritu Santo. Le daba las indicaciones. A cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos indica cómo llegar a la presencia de Dios. ¿Verdad? Y estando en la presencia de Dios es lo más maravilloso que puede haber, hermano. Lo más maravilloso. Gloria a Dios. Dice en el Salmo 28, 35. Salmo 35. Amén. Dice la palabra, Salmo 35, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así es, hermano. Un momento será su ira, hermano. Nos va a remecer, ¿verdad? Porque hemos pecado, hermano. Éramos pecadores. Entonces viene eso, pero bien dice, pero su favor dura toda la vida. O sea, en otras palabras, si nosotros nos arrepentimos, hermano, vamos a tener el favor de Dios toda la vida, eternamente. Pero si seguimos en el pecado, solamente vamos a encontrar la ira de Dios, porque la ira de Dios va a venir sobre esta tierra, sobre todos los pecadores. Y no queremos nosotros recibir la ira de Dios, ¿verdad? Sino que queremos recibir su favor. Pero su favor dura toda la vida. Y de ahí dice, por la noche durará el lloro. Hay tiempo de lloro, hermano. Tiempo de sufrimiento, tiempo de aflicción. Y a la mañana vendrá la alegría. Eso es lo que el Señor nos promete. Gozo, alegría. Dice en el versículo 11, de ahí mismo, has cambiado mi lamento en baile, dice el Señor. Antes estábamos tristes, desconsolados, sin esperanza. Y el Señor nos ha cambiado ese lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, hermano. Si estamos pasando la noche, tranquilo. La noche no dura por siempre. Después de la noche viene un amanecer. Eso es lo que sucede en nuestra vida cristiana. Hay momentos que pasamos noches. Hay momentos que pasamos tribulación. Hay momentos que pasamos dolor, enfermedad, sea lo que sea. Angustia. Quizás por las deudas económicas. Quizás por tus hijos. Quizás por tu esposa, tu esposo. No sé por cuál será la tribulación de cada uno. Pero una cosa sí digo. Después de la noche viene el día. Y ese día solamente viene con Cristo. Por eso, poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él solamente tenemos paz y gozo. En Él, solamente en Él. Dice ahí mismo en el Salmo 42, avancemos unos salmos más adelante. Dice en el Salmo 42:5, miren lo que dice la palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar de salvación mía y Dios mía. A ver, nosotros mismos nos preguntamos, ¿por qué te abates, alma mía? Y tenemos a Cristo, lo tenemos a Él, ya lo recibimos, hemos visto la cruz. Hemos visto a aquel que fue levantado para perdón de pecados. Pero aún así todavía seguimos a veces abatidos. Y es la pregunta que se hace David en ese momento. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Y ahí mismo se responde,
espera en Dios, porque aún he de alabar de salvación mía y Dios mío. Y Dios mío, versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. De día. Puede haber pasado todo eso, hermano. De día mandará Jehová su misericordia. Y de noche ahora su cántico estará conmigo. O sea, cuando te venga nuevamente alguna noche, tranquilo. Porque el Señor ya no vas a estar solo. Él va a enviar su cántico. Es como el valle de sombra de muerte que habla el Salmo 23. No, aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, no todo el tiempo vamos a estar caminando por un valle de sombra de muerte. O todo el tiempo, imagínense un hombre, solo valle de muerte, solo valle de muerte y solo valle de muerte. No, eso es temporal. Pero aún en el valle de muerte, nuestra confianza está en el Señor. Y Él nos guarda y nos protege. No todo el tiempo es noche, como digo. Siempre hay un amanecer. Y en ese amanecer es un amanecer con Cristo Jesús. Un amanecer de victoria. Un amanecer de paz. Pero siempre y cuando hayamos puesto nuestros ojos en la cruz del Calvario. En ese hombre que dio su vida por cada uno de nosotros. Y que dentro de ese hombre estaba Dios mismo reconciliando a los hombres con Dios. Perdonando nuestros pecados. Dándonos la posibilidad de poder acceder a su presencia. Pero solamente para el que cree. Porque este es un regalo para el que cree. Es para todos, pero no todos creen. No todo el mundo se rinde a los pies de Cristo. Hay mucha gente que se revela y hermano, y pasamos años de años, pero ¿saben qué? Al final, cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te ha escogido, tarde o temprano vas a ir a los pies de Cristo. Pueden pasar años, pero el Señor nunca nos deja, porque hemos sido escogidos por Él, predestinados. O sea, ¿tú te imaginas que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya te predestinó a ti? Te escogió, te llamó. El hermano Guillermo me hablaba antes que empezara el culto, antes que empezáramos la alabanza, me mostraba en Romanos 7, no, 1 Corintios, ¿no? 2 Corintios, gloria a Dios. 4. Y justo viene a colación, ¿no? 4:7. A ver, 2 Corintios 4:7, miren lo que dice. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice el Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Mira, no en parte, en todo, atribulados en todo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hermano, estar atribulado y no estar angustiado porque tienes a Cristo. Estás de la mano con Él. Él es el que te libra, te da paz, tranquilidad. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Gloria a Dios. O sea, estamos pasando una noche. Problemas, dificultades. Pero dice antes que tenemos este tesoro en estos vasos de barro. Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, aún pasando todos esos problemas, hermano, no te preocupes, porque la excelencia del poder es de Dios. Por eso dije al comienzo, el mensaje del Evangelio es locura para los que se pierden, mas para los que son salvos, dice, es poder de Dios, es poder de Dios. Ese poder que te libra de toda acechanza del maligno. Ese poder que te libra, en otras palabras, de la muerte misma. Porque la cruz del Calvario porque, hermano, ¿por qué temen, dice Jesús, lo que mata la carne? Teman lo que puede matar tu alma. A eso teman.
Y Cristo Jesús es la solución para que tu alma no muera, para que seas salvo, siempre y cuando pongas tus ojos en Él. Y dice ahí más adelante, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, vamos a pasar muerte. Y la muerte, hermano, a ver, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Y la muerte misma duele, porque es un aguijón, el aguijón de la muerte, ¿verdad? Todo el mundo que se va, es un solo dolor, ¡pum! Ya está. Pero después, hermano, paz, tranquilidad. Pero como dice aquí, nosotros vivimos la muerte de nuestro Jesús, del Señor. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, o sea, morir a nosotros mismos. Nos duele morir a nosotros mismos. Duele, hermano, morir a lo que te agradaba. Duele morir a lo que te gustaba. Duele morir al pecado cuando aún todavía sigues aferrado a él. Hay mucha gente, hermano, que dice, pastor, pero ¿cómo va a doler morir al pecado? Por supuesto, si toda la vida has vivido en pecado, de repente te dice, esta es la última, nunca más miraré a una mujer con lascivia, nunca más me drogaré, nunca más cometeré adulterio, nunca más fornicaré, nunca más haré brujería. Y hermano, una persona, por ejemplo, que se lee las cartas y que se vuelve loca hermano, hay gente adicta a las cartas y que recibiendo a Cristo diga, nunca más vas a ir a ver a la bruja. En el momento que esté pasando tribulación, va a estar, ¿qué pasará? Y quiere saber qué va a suceder. Y el diablo comienza a meter y le comienza a que vaya y vaya donde la adivina, porque quiere saber qué es lo que va a suceder. Si va donde la adivina, va a saber qué va a suceder: muerte. Pero si se aguanta y solo espera en Dios, porque a veces nosotros decimos, bueno, el Señor me librará, no sé cómo, pero me va a librar. No importa, hermano, saber cómo es que lo va a hacer. Lo único que tienes que tener la convicción es que Él te va a rescatar, que Él te va a salvar y te va a sacar de esa tribulación, porque va a durar solo un poco de tiempo. Pues esa es la muerte que llevamos nosotros. Pero no solamente lleva la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esa vida, hermano, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gloria a Dios. Problemas, dificultades, todo tiene solución. La solución se llama Jesús. Es la respuesta. La única respuesta que nosotros conocemos es Jesús. Jesús, ese solo nombre, hermano, nos libra de muchas cosas. En el nombre de Jesús nosotros reprendemos demonios. En el nombre de Jesús nosotros declaramos sanidad. En el nombre de Jesús nosotros llamamos lo que no es como si fuera, ¿verdad? Por medio de la fe. Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. Yo sé que tú me vas a librar de esta situación. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos, Señor. Creer en Jesús, creer en su sacrificio nos hace más que vencedores. Más que vencedores. Porque Él va a pelear tu batalla. Ya no vas a estar peleando tú contra el enemigo. Si peleas con tus fuerzas, el enemigo te vence, hermano. Rapidito. ¿Saben ustedes que cuando Dios creó a Luzbel, a Lucifer, dice que lo hizo poderoso? Era el ser más poderoso de allá arriba de los cielos. El más poderoso, ¿eh? No era un querubín cubridor. Era poderosísimo, sabio. Lo hizo perfecto, dice, en todos sus caminos. Perfección. En Luzbel había perfección. Hasta que cayó y entró la maldad y iniquidad en él. Y la soberbia y esto lo acabó. Ahora tú, en este cuerpo mortal, pelearte con aquel que el Señor hizo poderoso, no puedes, pues. Te hace así, te destruyó. Pero si tú tienes a Cristo Jesús, hermano, Él no puede hacer nada contigo. Porque el que va a pelear tu batalla no eres tú, es Él.
Es Cristo Jesús el que pelea. Y es más, ni siquiera necesita pelear con el diablo, porque le hace ¡pum! Y el diablo sale huyendo. El diablo huye. Los demonios, cuando estaban delante de Jesús, no le decían en el Gadareno: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿a qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Le decían. Temblaban los demonios. Algunos se ponían insolentes, ¿no? Antes de salir del cuerpo, dice, echaban espumarajos y gritaban y se revolcaban, pero al final salían. O sea, querían hacer un show delante de Jesús, pero no podían. Afuera. O sea, si tienes a Dios, hermano, no hay demonio que te pueda hacer frente. Pero si tú vas con tus propias fuerzas, vas a salir como aquellos que los golpearon, que dijeron: aquel que predica a Pablo, sal fuera. Y a Pablo conozco, a Jesús sé quién es Jesús, y Pablo todavía no conozco, pero tú quién eres, te va a decir. Hay mucha gente, hermano, que se lanza y hay liberación, ahí voy, dice, pero hermano, están más endemoniados que el endemoniado. Como un diablo va a echar fuera otro diablo, ¿verdad? Así hace. ¿Han visto a esa gente? Hay gente, hermano, que está endemoniada y quiere echar fuera diablos. No puede. Termina golpeado y todo. Es como que un brujo vaya y quiere hacer una liberación. Más endemoniado todavía va a terminar el pobre. Así es. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 14. Versículo 13 vamos a poner. Efesios 2, 13 en adelante. Amén. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que ahora estamos cerca a Jesús por su sangre. Dice aquí: porque Él es nuestra paz. ¿Quiénes tienen paz aquí? A pesar de estar con tribulación, paz. Paz. Y hasta la misma palabra suena, ¿no? Así como paz. Tranquilidad. No necesitas ir al yoga para no. La paz de Dios. Sí, porque hay gente, hermano, que quiere paz y va a hacer yoga. Y están todos doblados ahí, no sé, en 4 se hacen. Y hermano, y quieren encontrar paz, meditaciones, extrasensoriales, quieren entrar en su interior y que la mente gobierne el cuerpo. Hermano, eso es demoníaco. La mente no va a no, lo que hacen yo es demoníaco, porque están haciendo que ellos mismos tienen el poder para controlar todo, cuando nosotros tenemos que depender de Cristo. Nosotros no podemos con nuestra mente. Es como cuando yo, hermano, era chico y miraba esa serie de Kung Fu, ¿se acuerdan? Que salía el chino ahí caminando por el desierto con sus zapatos aquí, y decía: ¿y por qué se ponen zapatos acá si debe quemar la arena? Y él con sus zapatos aquí y caminaba sin zapatos, ¿no? Y cuando estaba en la playa decía: voy a hacer como Kung Fu, la arena quemaba. Y yo estaba así, como Kung Fu, así, daba 2, 3 pasos, después corría una sombra o algo, porque con mi mente no puedo controlarlo, pues. Me quemaban los pies, decía: con la mente voy a controlar, no me quema. Y después, quema, decía, salía corriendo. Hermano, con la mente no puedes solucionar tus problemas. No puedes ir al espejo y decir: soy un vencedor, soy victorioso, yo puedo, yo esto. Eso es lo que enseña el mundo, hermano. ¿Han visto esos que hacen las estrategias para ventas, no? Y están ahí, mírate al espejo y di: yo soy un campeón, Y eso han metido a la iglesia. Mucha gente, hermano, te predica. Tú cuando estés mirándote al espejo, di: yo soy un campeón, yo soy un esto, yo puedo, yo esto. O sea, están haciendo una motivación. Era como este pastor Joel Osteen. Joel Osteen es un motivador también. Y hasta le han preguntado: ¿tú predicas? No, yo lo que hago es motivarlos a ellos. Los motivo para que puedan, ¿no?, alcanzar sus metas. Y efectivamente los motiva y alcanzan sus metas. Porque ¿cuáles son sus metas? Solo lo material. Toda la gente que está en esa iglesia en Joel Osteen, ese estadio tan grande, hermano, con miles de personas ahí, están buscando un fin: ser millonarios, tener todo
todos sus bienes. O sea, y eso es lo que los motiva. Quieren tener todo. Quieren solamente satisfacer esta carne. Pero no están mirando más allá en lo espiritual, en esa vida eterna que Dios nos prometió. No están mirando en los tesoros que uno tiene que ir acumulando allá en arriba en el cielo. Eso es motivador. Una vez le hicieron una entrevista a Joel Osteen y le dijeron, y cómo un árabe va a ser salvo o no va a ser salvo. Bueno, y comenzó él, porque siempre esquiva, no es una persona que dice, no, la palabra dice que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo, porque eso lo dice la palabra. Y el que le entrevistaron judío, ¿no? Y entonces le decía, bueno, sí, porque lo que pasa es que ellos ven a Dios como Alá y claro, sí, van a alcanzar salvación. O sea, él lo que le importa es solamente vender sus libros nada más y motivar a la gente. Ahora, yo he leído los libros de Joel Osteen y son buenos, son motivadores y todo eso, pero es motivador. Este libro que está aquí no solamente te motiva, te da vida eterna y te hace superar toda tribulación, todo problema, toda dificultad. Pero no es porque tú puedas con tus fuerzas, sino que tomas la fuerza de Cristo Jesús para salir adelante y poder vencer. Para eso el Señor nos hace más que vencedores. Y dice ahí, porque Él es nuestra paz, versículo 14, 2:14 de Efesios. Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acuérdense que los judíos decían, pues no, los de acá no tienen nada, están perdidos, nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros tenemos la promesa. Y efectivamente, eran el pueblo de la promesa, y son el pueblo de la promesa, porque la Biblia lo dice, ¿no? Más adelante, todo Israel será salvo. Pero ellos, a todos los demás, no, el Señor dijo, no, ahora yo los uno, quito esa pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Ya no hay enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas también los quitó. Hermanos, de la ley hizo ordenanzas. Y ustedes han visto, lean el libro de Levítico, hermano. Qué cantidad de ordenanzas hay. Y todos hay muerte, 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 ¿no? Entonces, quitó todo eso el Señor ya. Aboliendo, lo abolió. Abolió en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en Jesús, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, quitó todo eso y en uno solo, dice, en sí mismo, o sea, porque el que habita ahora dentro de ti es Cristo Jesús. Y si tienes a Cristo Jesús, tienes paz. Y mediante la cruz, y ahí está, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mira, y acá rato dice enemistades, enemistades, porque las enemistades te quitan el gozo, hermano. Cuando tú estás enemistado con alguien, te quita el gozo. Miras a la persona y te erizas, te quita la paz, porque estamos hablando de paz. O sea, ¿cómo puedes tener paz si estás enemistado con alguien? Son contrarios, paz y enemistad, paz y guerra, en otras palabras. Y el Señor lo que quiere quitar es enemistades y quiere darte paz. Y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, a los judíos y a nosotros, ¿no? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, dice, conciudadanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos familia de Dios, hermanos. ¿Mediante qué? La cruz. La cruz hizo todo eso. La cruz reconcilió, hizo un solo pueblo. La cruz quitó enemistades. La cruz nos dio paz. Gloria a Dios. Y por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada ahora por un mismo espíritu al Padre.
Gloria a Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, tú también eres parte de ese templo. Eres una piedra viva en la iglesia de Dios. Así que, hermano, cuán importante es el mensaje de la cruz. Mira todo lo que hizo el Señor. Primero te dice, no te preocupes por la tribulación, es pasajera. Luego te voy a dar paz, ¿verdad? La noche no dura por siempre. Tu problema no va a durar por siempre, va a tener un fin. Y al fin de eso vas a darle gloria a Dios. Es más, nosotros ya le damos gloria a Dios desde antes, porque por fe sabemos que el Señor nos va a librar. Amén. Así trabaja el Señor. Y dice, miren, en Filipenses capítulo 3, versículo 17, Pablo nos da un consejo. Y nos dice, 3:17 de Filipenses, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo, dice, que tenéis en nosotros. Mira, ¿cómo es Pablo diciendo, imítenme a mí? Porque Pablo dice, así como me imitan a mí, mientras que yo imito a Cristo, dice él, ¿no? O sea, un ejemplo a seguir, Pablo. Y verdaderamente nosotros como cabezas de hogar, tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos también. Si no, ¿cómo vamos a pedirle a nuestros hijos corrección cuando nosotros estamos mal? Pablo, como cabeza, como un apóstol de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo también. Amén. Ahora hay muchos apóstoles aquí en este mundo, hermano, que se han hecho apóstoles y pueden decir, imítenme a mí. Y hermano, no los imiten, porque lo que están haciendo es malo. Hay muchos apóstoles, hermano, que se hacen llamar apóstoles y lo único que hay en ellos es soberbia, hay envidia, hay pleito, hay contienda, hay solamente el amor a las riquezas. O sea, cuántas cosas hay en él. No los imiten, hermano. Uno tiene que imitar a alguien que veas el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo daba fruto de ese Espíritu. Pablo, cuando uno miraba a Pablo, era ver el fruto del Espíritu Santo en él. En él veían todo. A veces decían, pero Pablo era medio renegón, pero cuando reprendía lo hacía pues con amor para corrección, ¿no? Cuando Pablo decía, por ejemplo, a esa iglesia, decía, al tal, dice, entréguenlo a Satanás para que mate su carne, a fin de que su alma sea salva para el día del juicio. O sea, no era un castigo drástico para que ya se pierda y se vaya al infierno. No, mándelo con Satanás un rato, ahí para que lo remesa bien, para que al final vea que estaba mal y se arrepienta y vuelva a Cristo. Y así, y al final después dice más adelante, al tal que fue enviado, ahora tráiganlo y con amor, ¿verdad? Porque es así, si se arrepiente, hermano, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, ya no, hijo de Satanás, ahí que te siga sacudiendo Satanás? Hay gente, hermano, que si se arrepiente, amén, si Dios te perdonó. Pero imitadores, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18, ahí sale, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay enemigos de la cruz, hay mucha gente enemiga de la cruz. ¿Qué es el enemigo de la cruz? Hermano, es vituperar el nombre de Jesús, es pisotear ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, es mofarse
reírse, burlarse de aquellos que creemos en Cristo Jesús. Hay mucha gente que se ha burlado de cada uno de nosotros, hermano, diciendo: ya te convertiste en aleluya, ahora sí ya eres fanático, enemigo de la cruz. Porque si vieran que nosotros estamos creyendo en algo que verdaderamente vale la pena y que ellos están en error, pues ellos son enemigos de la cruz, dicen: si estás creyendo en eso, eres un religioso, dicen. Yo puedo hacer lo que quiera, soy libre, dicen, ¿no? Hermano, ¿hasta cuándo le durará la libertad? Porque esa libertad tiene un fin y después viene el juicio. Pero dice: hay enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Mira, ya la sentenció ya. El que es enemigo de la cruz, perdición. Cuyo Dios, dice, cuyo Dios, y Dios en minúscula, es el vientre. O sea, quieren satisfacerse nada más. Ese es el Dios de ellos. Satisfacción propia, personal. Su Dios, dice, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Ese es el mensaje que el Señor nos está dando hoy en esta mañana. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Poner toda nuestra confianza en Él. Como decía mi hermano Guillermo, así seamos derribados, pero no destruidos. Derribados, es lo último ya, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Así que tranquilo, hermanos, si estamos pasando, algunos están pasando noche, otros están de día, otros están en el mediodía, ¿no? Depende de cómo estemos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal, pero hay una promesa de vida eterna. Amén. Así que pongamos nuestra confianza en el Señor. Él es el que peleará nuestras batallas. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has dado el día de hoy. Señor, nuestra mirada está puesta en ti. En ninguno otro hay salvación sino en ti solamente, Señor. Y a través de tu sangre, Señor, tenemos acceso directo al Padre. Gracias, oh bendito Rey. Perdónanos, Señor, por nuestra ignorancia quizás, Señor, de haber creído alguna cosa que pensábamos que era lo correcto. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, rendidos a tus pies, Señor, para que hagas tu voluntad en nosotros. Señor, haz con nosotros como tú quieres. No vamos a hacer nuestra voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Úsanos, Señor, como instrumentos de bendición. Señor, si hay momentos de tribulación que hay que pasar, amén, lo vamos a pasar de la mano contigo, Señor. Gracias, oh bendito Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, Señor. En ti hay abundancia. Oh bendito Rey. Toca, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos que están aquí. Extiende tu mano poderosa sobre ellos. Que aunque estén pasando por valle de sombra de muerte, Señor, no tengan temor alguno. Oh bendito Rey. Líbralos, Señor, del mal a cada uno de nosotros. Pon, Señor, en nuestra boca tu palabra para poder, Señor, hablar de ti a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Y aguardamos tu venida, Señor. Aguardamos tu venida, porque tú vienes pronto por tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria